no, está perfecto. Bueno, una de las cosas que quería preguntarle de antemano es si todavía tiene efecto terapéutico, efecto para cambiar de vida los 12 pasos. ¿Es así? To- Totalmente, sí, estoy convencido de ello. De manera muy sintetizada, los 12 pasos se refieren a nacer 2 veces y hacerlo cada día. Existe la creencia errónea de que el nacer 2 veces consiste en cambiar algún día y convertirte en otra persona en algún día futuro, pero en realidad de lo que habla es de que tú puedes rehacerte diariamente en cada oportunidad del día, de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? A lo que estabas habituado. Y por supuesto, los 12 pasos son una metodología que primero empezó con los alcohólicos anónimos, pero después se fue replicando a otras adicciones como las drogas, la neurosis, los codependientes, los ludópatas, los compradores compulsivos, etcétera. Y es el único método hasta ahora infalible para detener la compulsión por las sustancias. Entonces sí, por supuesto que es más vigente que nunca. Ahora con la pandemia y que estamos tan enfrentados a nuestros demonios y nuestros fantasmas y estamos obligados a vernos a nosotros mismos y estar conviviendo con nosotros mismos sin distractores, creo que es todavía más válido que nunca el hecho de que estemos como muy en contacto con herramientas terapéuticas de autoayuda, como lo dice el programa, para poder gestionar nuestras emociones. Adicto significa, o el origen etimológico de la palabra es sin palabras, adicto. Y eso habla de que no tenemos, digamos, muchas veces la capacidad o la educación, no se nos enseñó a expresar nuestras emociones o a poder canalizar nuestras angustias, etcétera. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, creo que los 12 pasos siguen siendo una herramienta muy válida en el siglo XXI y en estas circunstancias que vivimos, sobre todo, para poder contactar con nosotros mismos. En esta pandemia, precisamente lo que realmente cobra dimensión es el error, digamos, ¿no? Es esas cosas que uno empieza a mirar y se ha equivocado tantas veces que a veces empezar otra vez es un poco complicado, ¿no es cierto? Así es, sí, y sobre todo lo culpígeno, ¿no? Algo que yo he aprendido en esta labor de voluntariado de estos años que me llevó a escribir esta novela, esta crónica novelada que derivó en novela negra, es justamente el hecho de que somos culpígenos y comiserados, ¿no? En general el ser humano y mucho más quien padece una personalidad adictiva. Caemos mucho en la autojustificación o en la condena automática. Entonces sí, como bien dices, el error es, digamos, lo que resalta siempre al vernos al espejo y entonces lo que habitualmente hacemos es fugarnos con entretenimiento, con sexo, con dinero, con viajes con amigos, con borracheras, con cenas, con comidas, con viajes a la playa o al bosque, etc. O sea, siempre tenemos actividades con las cuales podernos fugar de esa realidad que no queremos ver, pero ahora la pandemia pues nos está obligando a mantenernos encerrados y a vernos al espejo, ¿no? Ahora, usted, por otro lado, en el libro marca no solamente que es teórica su apreciación, sino que también es práctica, digamos. Ha estado con muchísimos cultores de esos 12 pasos y cuéntenos un poquito cómo ha nacido este libro. Sí, gracias, Mónica. Yo tuve una crisis muy severa de insomnio y eso me llevó a la meditación como herramienta terapéutica. Y en el proceso de meditar, nuestro gurú, al grupo al que me uní, nos invitó a hacer labor social con la idea de poder contactar con el dolor ajeno para poder poner en perspectiva el dolor propio. Y pues fue muy lúdica la experiencia porque, bueno, nuestro conflicto en aquel momento cuando nos hizo la invitación era que a alguien se le había perdido el celular ese día o otra muchacha había discutido con el novio o una señora no había podido bajar de peso como quería, o sea, cosas relativas que nos tenían, digamos, enojados en aquel momento. Yo, en mi caso particular, recuerdo que aquel día estaba yo fastidiado porque el cinturón de seguridad de mi camioneta me arrugó la corbata y estaba yo molesto porque pues todo el día anduve con la corbata arrugada, ¿no?
Entonces él nos decía, oye, ustedes no conocen el dolor verdadero. El dolor verdadero está aquí a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia, ¿no? De sus vidas. Y solamente si ustedes eh, eh, contactan con el verdadero dolor de otras personas, podrán poner en perspectiva el suyo propio y poder seguir adelante con menos carga. Y ese fue el principio por el que nos unimos muchos, y el voluntariado pues es una labor en donde quien más beneficiado resulta es el voluntario, ¿no? El compartir tu tiempo con personas, por ejemplo, de la tercera edad, que fueron abandonados por su familia en asilos, ¿no? Que no reciben visitas, y que tu tiempo se convierte en su principal entretenimiento de toda la semana, ¿no? Los 20 minutos, media hora que les dedicas, se convierte en algo muy valioso, ¿no? El de ver cómo el tiempo, tu tiempo es oro para otros, por ejemplo, ¿no? O el hecho de ir y hacer labor con reclusos, ir desde el exterior y participar ahí con ellos, también les puede dar una perspectiva diferente, pero al final el que se da cuenta del significado real de la libertad eres tú. Y me llamó mucho la atención cómo todos los reclusos habían delinquido en el contexto de su adicción. Claro. Todos prácticamente te decían que habían cometido el delito en el contexto de su adicción. Y eso te lleva a entender lo que dicen los 12 pasos y el mismo budismo, aunque en diferentes palabras, pero dicen lo mismo, que las sustancias te pueden hacer perder primero la libertad emocional y después la libertad física, ¿no? Ajá. Con respecto al insomnio, me parece también, ayer precisamente le estaba haciendo una nota a un editor que había sacado un libro que se llama Insomnio, precisamente porque insomnio está cada vez más extendido en esta pandemia también, ¿verdad? Sí, pues es el inconsciente, ¿no? El que no nos deja. De hecho, la meditación se dice que la meditación no es en sí una práctica espiritual, sino más bien un deporte, porque sus frutos provienen de la práctica, ¿no? Claro. Y es un tema de justamente silenciar a la mente, ¿no? Y los 12 pasos o los alcohólicos y estos grupos lo que hacen es enfrentarse a sí mismos en el silencio, ¿no? De un cuarto paso, describir sus virtudes, sus defectos, sus fortalezas, sus debilidades. Y en el budismo es silenciar a la mente. Digo, yo lo estoy haciendo una equiparación, aunque no es digamos, 100% equiparable, pero estoy resumiendo la idea en el sentido de que todas estas corrientes filosóficas, el hinduismo, el taoísmo, etcétera, todas hablan de la necesidad de enfrentarte a ti en el silencio, a ti mismo. Entonces, pues sí, la analogía entre la reclusión o la postración en una cama de hospital o de un asilo y el confinamiento que estamos padeciendo hoy con la pandemia, pues nos llevan a lo mismo, a enfrentarnos a nosotros mismos en el espejo y a tratar de entendernos desde el silencio, ¿no? Decía un autor, no sé si lo conozcan, Eckhart Tolle, que escribió El poder de la hora, lo describe muy bien. Dice que la gran tragedia de Occidente es haberse basado en lo que decía Descartes: pienso, luego existo. Y significa que hay un error básico en identificarnos con la mente, con lo que la mente nos dice. La mente es atemporal, la mente es repetitiva y la mente no responde más que al ego. Entonces, cuando tú crees a ciegas lo que tu mente te dice, sufres. La dukkha, famosa dukkha en el budismo, ¿no? El dukkha es sufrimiento, el dukkha es sufrimiento, y el sufrimiento proviene del ego, de darle rienda suelta al ego. Entonces en Occidente le damos más privilegio a la belleza, a la fortuna, al éxito, a la moda, al dinero, a la posición, etcétera. Y en Oriente privilegian no la razón, sino el espíritu. Y una forma de hacerlo es la meditación, suspender a la mente para que lo que aflore es el espíritu. Y creo que esta pandemia, este confinamiento es una muy buena oportunidad de llegar a esto que mi novela habla, y que estos personajes lo logran por otras vías, pero al final acaba siendo eso, ¿no? Es dejar de identificarte con lo que tu mente te dice y empezar a fomentar el estado de contento, pero desde adentro, ¿no? La paz, el estado de contento y la gratitud, el desapego de las formas, ¿no? Perfecto. La última pregunta sería que este libro
ha tenido un éxito tal que ahora va a salir en Colombia. ¿Cómo es ese asunto? Sí, pues yo estoy muy agradecido con Cangrejo Editores, que es la editorial colombiana que apostó por esta novela. De hecho, ellos inician su colección de novela con mi texto y se está lanzando en toda Latinoamérica. Ah, en todo. Originalmente, sí, originalmente la idea era presentarla primero en Bogotá y en la Feria del Libro de Medellín, me parece, y luego en Perú, en Argentina, pero bueno, pues se trastocó todo y empezamos con México, cosa que para mí como mexicano orgulloso de mi país es una maravilla y está ya en todas las plataformas digitales y en las principales librerías del país en México y próximamente también en las principales capitales de Latinoamérica. Y bueno, estaré anunciando todo esto y algunos otros eh, temas relacionados con la novela en mis redes sociales, que es Soy Raúl RR, Facebook, Soy Raúl RR, Instagram. Muy bien, muchísimas gracias. Mucha suerte. A ti, Mónica, gracias por el espacio, te lo aprecio mucho. Buen día. Buen día.